Hay momentos en que una persona trasciende el espacio en el que la conociste. Momentos en que alguien que entraba en tu vida por una puerta específica, por un género musical, por una historia mediática, por una canción que sonó en el momento justo, de pronto aparece en otro lugar completamente diferente y te obliga a verla con otros ojos. Esos momentos son los que definen los arcos más interesantes en las carreras de las figuras públicas, no los escándalos, no las rupturas, no los videos que se viralizan en 24 horas. Los momentos en que alguien demuestra que lo que siempre pensaste de ellos era solo una parte de la imagen completa. La primera semana de abril de 2026 tuvo uno de esos momentos y su protagonista es Cazzu, Julieta Casuccelli, la artista argentina que el gran público latinoamericano conoció por su música trap y reggaetón y que en estos últimos meses se convirtió en el nombre más citado de los medios de espectáculos por razones completamente ajenas a su trabajo artístico, confirma esta semana que tiene fecha de estreno para su primera película en el cine, Risa y la cabina del viento, que llega a las salas de Argentina el 16 de abril de 2026. Y antes de que te diga todo lo que hay detrás de esa película, ¿por qué los premios que ya tiene la convierten en algo que no se puede desestimar? ¿Quiénes acompañan a Cazzu en esa pantalla y qué significa este debut para su carrera y para el universo de artistas latinas que están construyendo algo más grande que una sola línea en el mapa cultural? Dale like al video que me ayuda un chingo y si estás desde el celular, el botón hype está junto al like. Ahora sí, vamos. La película es el objeto central de este episodio. Risa y la cabina del viento es el título, y ese título solo ya dice algo. No es el nombre de un artista, ni el nombre de una canción, ni el nombre de una saga de entretenimiento diseñada para vender. Es el nombre de una historia, de un personaje, de un universo narrativo que existe independientemente del nombre de quien la protagoniza. Y eso, en el universo del debut cinematográfico de artistas musicales, no siempre es el caso. Hay una diferencia enorme entre una película que se hace porque una artista famosa quiere aparecer en pantalla grande y una película que se hace porque alguien vio en esa artista lo que necesitaba para contar una sunaria. Historia específica. La primera categoría está llena de proyectos que nacen del ego o del departamento de marketing y que resultan en algo que el público tolera por el nombre, pero no recuerda por el trabajo. La segunda categoría es más rara, y cuando ocurre, el resultado suele ser algo que trasciende la lógica de la farándula y entra en el territorio del cine con sus propias reglas. Risa y la cabina del viento, según todo lo que se ha documentado sobre su proceso de producción y su recorrido en festivales, pertenece a esa segunda categoría. Y en un momento te voy a contar por qué los premios que ya recibió antes de llegar al cine comercial son la prueba más concreta de eso. Pero primero hay que hablar de la película en sí, de qué cuenta, de quiénes la hicieron y de por qué la historia de cómo se gestó este proyecto dice algo muy específico sobre el momento que está viviendo Cazzu como figura pública y como artista. Risa y la cabina del viento fue dirigida por Juan Cabral. Ese nombre quizás no te diga mucho si no sigues el cine argentino contemporáneo, pero en el circuito de festivales internacionales tiene un peso que se construyó con trabajo. Cabral es un director que tiene una visión estética muy particular, que trabaja con capas de tiempo y de memoria en sus narrativas, que elige sus proyectos con la selectividad de alguien que no está buscando volumen de producción, sino impacto específico. Que Cabral haya elegido hacer esta película y que en el elenco esté Cazzu, dice que la visión del director y la presencia de Cazzu como actriz eran para él elementos que funcionaban juntos para contar algo que de otra manera no podría contar. Para comprender el peso real de que Graciela Borges esté en esta película, hay que explicar quién es Graciela Borges para quienes no la conocen. Graciela Borges tiene más de 60 años de carrera en el cine y el teatro argentino. Ha trabajado con los directores más importantes de la historia del cine nacional. Ha ganado premios Cóndor de Plata, que es el equivalente argentino del Oscar, en múltiples ocasiones. Ha representado al cine argentino en festivales internacionales durante décadas. Es el tipo de actriz que cuando aparece en el cartel de una película, el cartel ya tiene un peso que la mayoría de las producciones tardan años en construir. Y que ella haya elegido participar en este proyecto, con Juan Cabral como director y con Cazzu como actriz central, habla de que vio en el guión y en el equipo algo que justificaba su tiempo y su nombre.
Las actrices de la trayectoria de Graciela Borges no aceptan proyectos por dinero ni por visibilidad. A su nivel, las dos cosas ya las tienen en abundancia. Aceptan proyectos porque el director les presenta una visión que las emociona, un personaje que quieren habitar, una historia que creen que vale la pena contar. Que ella haya dicho que sí a este proyecto es la validación más inequívoca que la película podía tener antes de llegar a los festivales. Hay algo sobre Tierra del Fuego como escenario de esta película que merece más atención de la que normalmente se le da en las notas de espectáculos. Tierra del Fuego no es solo un lugar bonito con paisajes impresionantes para filmar, es uno de los espacios geográficos más cargados de historia y de significado del continente americano. Es el extremo austral del mundo, el lugar donde los mapas terminan, donde la Tierra literalmente se acaba en agua y hielo. Es un lugar que los seres humanos habitaron durante milenios, en condiciones de una dificultad que hoy es difícil de imaginar, y que fue también el escenario de algunos de los episodios más oscuros de la colonización argentina, la extinción de los pueblos originarios que habitaron esas tierras. Filmar una historia en ese lugar, en ese contexto geográfico y histórico, es decidir que esa historia tiene algo que ver con los límites, con la supervivencia, con lo que hace a las personas cuando todo lo que las rodea es más grande y más antiguo y más indiferente que ellas. Y que Juan Cabral haya elegido ese escenario para contar la historia de la película Donde está Cazzu, dice algo sobre el tipo de historia que quería contar, no una historia pequeña de interiores y conversaciones, sino una historia de personas en un paisaje que las obliga a ser lo que son. La película fue filmada en Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina, en uno de los paisajes más particulares y más severos del continente. Tierra del Fuego no es un escenario que se elige por logística ni por presupuesto. Se elige cuando la historia que se quiere contar necesita exactamente ese tipo de ambiente, esa combinación de belleza radical y hostilidad, de horizontes que se abren de manera que aplasta el sentido de la escala humana. Que la película esté ambientada ahí dice algo sobre el tono que el director buscaba, sobre la dimensión emocional que quería construir. En el elenco junto a Cazzu están Diego Peretti, Joaquín Furriel y Graciela Borges. Esos tres nombres son referentes del cine y del teatro argentino de los últimos 30 o 40 años. Peretti y Furriel son actores con trayectorias sólidas en el cine de autor y en el cine comercial, con premios y con la credibilidad que da una carrera construida con criterio. Graciela Borges es otra cosa, es una leyenda, es alguien cuya presencia en un proyecto valida ese proyecto de una manera que pocos nombres pueden hacer en el cine latinoamericano. Que ella haya elegido participar en esta película, que Juan Cabral haya querido su presencia en ese elenco, habla de las ambiciones del proyecto, y en ese elenco de leyendas y referentes del cine argentino está Cazzu, no en un papel pequeño, no en una aparición de cameo que sirva para aprovechar su nombre como gancho de marketing. Cazzu interpreta un personaje central de la película, la madre, un personaje que en la narrativa del film tiene peso propio, que es parte del eje sobre el que gira la historia, que requiere un trabajo actoral con capas emocionales que no cualquier artista musical puede sostener. ¿Cuándo fue la última vez que un artista que conocías por su música te sorprendió de verdad en el cine? Dímelo en los comentarios, porque me interesa saber qué ejemplos tienes en mente. Y dale like al video si todavía no lo has hecho. Vamos ahora a los premios, porque los premios son la parte de esta historia que convierte el debut cinematográfico de Cazzu de una noticia interesante en una noticia verdaderamente relevante. Risa y La Cabina del Viento no llegó a las salas de cine comercial argentinas el 16 de abril sin trayectoria previa. Llegó con un recorrido en festivales que es, para una película de este tamaño, extraordinario. El premio que más habla de la calidad artística de la película es el que obtuvo en el Stockholm International Film Festival Junior, la sección dedicada al cine de calidad para audiencias jóvenes del festival más importante de Suecia en términos de cine internacional. Ganar ahí no es lo mismo que ganar en un festival regional o en un concurso de aficionados. El Stockholm International Film Festival tiene décadas de historia como uno de los festivales europeos más respetados en el circuito del cine de autor y del cine independiente. Ganar en su sección Junior Mejor Película es obtener el reconocimiento de un jurado internacional con criterios muy exigentes que no tiene ningún incentivo para premiar algo por razones de marketing o de fama de una artista musical latinoamericana. El Festival de Mar del
Plata, que es el festival de cine más antiguo y más importante de Argentina y uno de los más reconocidos de América Latina, premió la película con mejor película y mejor director. Dos premios principales en el festival más importante de su país. Eso no se lo dan a una película que está bien pero no es excepcional. Eso se lo dan a algo que el jurado considera que representa lo mejor de lo que el cine está haciendo en ese momento. Y en la fiesta del cine en Francia, que es un evento masivo donde el público general, no solo los cinéfilos, vota por sus películas favoritas. Risa y la cabina del viento ganó el premio del público. Ese último premio dice algo diferente a los otros dos. No dice que los expertos la consideran buena. Dice que la gente que la vio quiso volver a verla o la recomendó a otros. El premio del público es el indicador más directo de que la película conecta con la experiencia emocional de las personas de manera genuina, más allá de la calidad técnica o de los méritos formales. 3 premios en 3 festivales en 3 países diferentes. Un festival en Suecia, uno en Argentina, uno en Francia. No es un accidente ni es el resultado de una campaña de relaciones públicas bien ejecutada. Es la señal de que esta película es real, que tiene algo que decir y que lo que dice le llega a la gente que la ve, y Kazu está en esa película, con ese elenco, con esos premios, y debuta en el cine el 16 de abril. Ahora hay que hablar de la banda sonora, porque la banda sonora de esta película es un detalle que muy pocos medios mencionaron, pero que dice algo muy específico sobre el nivel del proyecto. La música de Risa y la cabina del viento fue compuesta por Babasónicos. Para quienes no los conocen, una línea de contexto. Babasónicos es una de las bandas más importantes e influyentes del rock latinoamericano de los últimos 30 años. Una banda que ha ganado premios Grammy Latino, que ha llenado estadios, que tiene un lugar en la historia de la música argentina que es innegable. Que Juan Cabral haya elegido a Babasónicos para la música de su película dice que estaba pensando en un proyecto que funcionara en todos sus niveles con la misma ambición. Y que Babasónicos hayan aceptado participar dice que creyeron en lo que el director estaba construyendo. La combinación de Juan Cabral como director, Graciela Borges, Diego Peretti y Joaquín Furriel en el elenco, Kazu como actriz central, Tierra del Fuego como escenario y Babasónicos en la banda sonora no es la combinación de una película de presupuesto pequeño que se hace para aprovechar el nombre de una artista popular. Es la combinación de un proyecto que se tomó en serio desde todos sus ángulos. Hay algo sobre el personaje que Kazu interpreta en la película que vale la pena mencionar, aunque los detalles completos de la trama no han sido revelados en ninguna sinopsis oficial que circule ampliamente. Kazu interpreta a la madre, y en la historia de este proyecto, eso tiene una dimensión que va más allá de la ficción. Kazu es madre. Su hija Inti, nacida en septiembre de 2023, es la figura central de la disputa legal que la ha mantenido en los medios de espectáculos durante los últimos meses. Que Kazu haya elegido un papel de madre en su debut cinematográfico, que el director haya elegido a Kazu para ese papel específicamente, tiene una resonancia particular con el momento que está viviendo como persona real. No es que la película sea autobiográfica, ni que el personaje de la madre en la ficción sea un reflejo directo de su situación personal. El cine no funciona así, pero hay algo en la elección de ese papel, en el hecho de que Kazu encontró en esa historia de una madre en Tierra del Fuego algo que valía la pena habitar artísticamente en este periodo de su vida, que dice algo sobre la manera en que ella procesa lo que vive, no con declaraciones, no con entrevistas, con trabajo, con arte. Ahora quiero hablar de lo que este debut cinematográfico significa en el contexto más amplio del momento de Kazu y por qué la semana del 2 al 8 de abril fue, para ella, una de las semanas más densas y más significativas de su trayectoria hasta la fecha, aunque desde afuera pareciera simplemente una acumulación de buenas noticias. En esa misma semana en que se confirmó la fecha de estreno de la película, Kazu arrancaba la cuenta regresiva para el Latinaje Tour, su primera gira por los Estados Unidos, con 14 fechas sold out. En esa misma semana, ganó en los tribunales argentinos el derecho de llevar a su hija Inti a esa gira. En esa misma semana, la ley Kazu, ese proyecto legislativo que lleva su nombre, llegó al Senado argentino y a 2 congresos mexicanos al mismo tiempo. Y en esa misma semana diseñó a mano un vestido de novia para su amiga DJ Mami, y su amiga lo publicó en redes con la emoción genuina de quien recibió algo que no esperaba. Todo eso en 7 días.
Todo eso sin que Kazu abriera la boca para hablar de nada que tuviera que ver con el escándalo que la rodeó en los últimos meses. Sin declarar sobre Nodal, sin declarar sobre la demanda, sin declarar sobre los permisos de viaje ni sobre la resolución judicial, sin publicar nada que tuviera el tono de alguien que está respondiendo a algo, solo trabajando, construyendo, ganando. ¿Tú crees que Kazu planificó esta semana o que simplemente así están saliendo las cosas? ¿Crees que hay una estrategia detrás de este momento o que es el resultado natural de años de trabajo? Escríbeme abajo, que esta es la pregunta que más divide a la gente que sigue esta historia de cerca. Y dale like al video. Hay algo que quiero decir sobre la audiencia internacional de Kazoo y cómo el debut cinematográfico la expande de maneras que la música sola no puede. La música de Kazoo tiene una audiencia que se distribuye principalmente en Argentina, en México, en Estados Unidos con comunidades latinas y en España. Es una audiencia sólida y leal, pero está concentrada en el universo del trap y el reggaetón en español. La película, con su distribución esperada en Netflix y con sus premios en festivales europeos, tiene el potencial de llevarla a audiencias que nunca escucharon su música, que no saben nada del escándalo de Nodal, que la van a conocer simplemente como la actriz de una película argentina premiada que apareció en su catálogo de streaming. Esa expansión, esa entrada en audiencias que no tienen contexto previo sobre quién es el tipo de desarrollo que puede cambiar radicalmente la escala de una carrera. Porque cuando alguien te conoce primero como actriz de una película buena y luego descubre que también tiene música, la música llega con el crédito de la película, y si la música es buena, la combinación produce el tipo de fidelidad que dura. El debut cinematográfico de Kazoo no es solo un logro artístico en su contexto latinoamericano, es también la llave de entrada a un universo más amplio de audiencias que el universo de la farándula latinoamericana no puede generar. Hay algo sobre el trayecto que esta película recorrió antes de llegar al cine que merece más análisis del que los medios de espectáculos le dieron. La trayectoria en festivales es el sistema de selección más honesto que tiene el cine internacional para distinguir entre las películas que merecen ser vistas por razones artísticas reales y las que llegan a las salas por razones de marketing y de nombre. En los festivales, especialmente en los de primer nivel como el de Estocolmo y el de Mar del Plata, no hay publirelacionistas que puedan comprar el voto de un jurado. El jurado ve la película y decide con sus propios criterios. Que Risa y La Cabina del Viento recorriera ese circuito antes de llegar al cine comercial y que lo recorriera ganando en lugar de simplemente participando es la validación más sólida que una película puede tener antes de que el público general la vea. Es la diferencia entre que te digan que algo es bueno y que te digan por qué es bueno. Los premios de festival no son decorativos. Son el registro de que un jurado con criterio lo evaluó y lo encontró superior a lo que compitió con él. Hay algo más sobre la distribución de esta película que vale la pena mencionar. Los reportes indicaban que después de su estreno en cines argentinos el 16 de abril, la película tendría una distribución posterior en plataformas de streaming, con Netflix como la plataforma más mencionada en ese contexto. Si eso ocurre, si Risa y La Cabina del Viento llega a Netflix, su alcance global se amplía de manera radical. Ya no sería una película argentina con premios de festival y estreno local. Sería una película disponible en 190 países, en el catálogo de la plataforma con más suscriptores del mundo. Y en ese catálogo global, el nombre de Kazoo no sería solo el nombre de una artista argentina de trap que fue noticia por una ruptura mediática. Sería el nombre de alguien que protagonizó una película premiada en festivales de Suecia y Argentina, que tiene un elenco con Graciela Borges, que trabajó con Juan Cabral, que tiene banda sonora de Babasónicos. Eso construye una imagen que no depende de ningún escándalo para existir. Aquí hay algo que quiero desarrollar porque creo que es uno de los ángulos más interesantes de toda la semana, y es la pregunta de cómo llegó Kazoo a este proyecto específico. Porque no es obvio que un director de cine de autor argentino que trabaja con actores como Graciela Borges y Diego Peretti haya pensado en Kazoo para un papel central de su película. No es el camino más predecible. Y la historia de cómo ese camino se construyó dice algo sobre Kazoo que va más allá de lo que el chisme de espectáculos puede capturar. Kazoo no es solo una artista musical, es alguien con formación en artes, con interés genuino en distintas disciplinas creativas, con una visión estética que se expresa en su música pero que no se agota en ella.
Quienes la conocen de cerca hablan de una persona que lee, que tiene opiniones sobre cine, que es curiosa sobre el trabajo creativo en sus distintas formas. No es la imagen del artista que trabaja exclusivamente dentro de su género y su industria. Es la imagen de alguien cuyo universo creativo tiene más superficie de la que su catálogo musical muestra. Que Juan Cabral la haya elegido para su película puede haber sido el resultado de ese universo más amplio. Un director que trabaja con los actores a un nivel muy profundo necesita que la persona que está frente a su cámara tenga algo más que fama y carisma. Necesita que tenga interioridad, que pueda habitar un personaje de maneras que no se compran con el reconocimiento. Y en Casu, evidentemente, Cabral encontró eso. La banda sonora de Babasónicos también dice algo sobre las conexiones dentro del mundo creativo argentino que rodean a Casu. Babasónicos no es una banda que preste su nombre a cualquier proyecto. Son selectivos, tienen criterio, valoran el tipo de trabajo con el que se asocian. Que estén en esta película, que eso haya ocurrido de la manera que ocurrió, habla de que hay una red de credibilidad creativa alrededor de Casu que va mucho más allá de lo que el mundo del trap y el reggaetón suele generar. Y hay algo en eso que conecta con la historia de esta semana de una manera muy particular. Mientras la conversación pública sobre la familia Aguilar y Nodal giraba alrededor de abucheos, fotos editadas, perfiles vacíos y cifras de millones de dólares por exclusivas de bodas, Casu tenía una película que había recorrido festivales en 3 continentes y que estrenaba en 10 días. Esa es la diferencia entre dos tipos de presencia pública: la que se construye manejando la narrativa de los medios de espectáculos y la que se construye con trabajo que tiene validación independiente. Volvamos a la película, volvamos al título Risa y la cabina del viento, porque ese título merece más atención de la que le han dado los medios que cubrieron la noticia del estreno. Una película que se llama así está diciendo algo sobre su tono, sobre su mundo emocional, sobre la relación que propone con quien la ve. Risa es una de las palabras más simples del idioma y al mismo tiempo una de las más cargadas. Puede ser alegría, puede ser ironía, puede ser el mecanismo de defensa más antiguo de la humanidad ante lo que duele. La cabina del viento es una imagen que evoca encierro y movimiento al mismo tiempo, algo que contiene pero que también está sujeto a fuerzas que no puede controlar. El título de una película que se filmó en Tierra del Fuego, con ese paisaje de cielos enormes y vientos que doblan los árboles, tiene una resonancia muy específica con el lugar. No sé si ese análisis del título es el correcto. No tengo acceso a las notas de producción del director ni a las entrevistas donde Cabral explica qué quiso decir con esa imagen, pero el título es lo que es, y la combinación de esa imagen con los premios y con el elenco y con el escenario crea una expectativa sobre la película que va en una dirección muy específica, hacia algo que no es fácil, que no es superficial, que requiere de quien la ve una atención que el entretenimiento comercial no siempre pide, y ese tipo de película, ese tipo de proyecto artístico es el que permanece. No siempre es el que genera más taquilla en su primera semana, pero es el que la gente recuerda 10 años después. Hay una pregunta que surge naturalmente de todo esto y que vale la pena hacerla en voz alta. ¿Cómo afecta el contexto mediático de Casu la manera en que el público va a ver esta película? El hecho de que la mayoría del público latinoamericano la conozca principalmente por el escándalo de su separación de Nodal va a contaminar la experiencia de verla en pantalla grande, o la película es lo suficientemente poderosa como para construir una experiencia independiente de esa narrativa. Esta es la pregunta que más le importa a Casu como artista, aunque nunca la haya formulado en esos términos públicamente, porque el mayor riesgo de su debut cinematográfico no es que la película sea mala. Los premios de festival aseguran que no es mala. El mayor riesgo es que el público que entre a verla no pueda verla como lo que es, una historia de una directora y un elenco, sino que solo pueda verla como el producto de una persona famosa por razones que no tienen nada que ver con el cine. Ese riesgo existe, pero hay algo que lo mitiga de manera muy efectiva, y es la naturaleza de los premios que la película ya tiene. Los premios en Estocolmo, Mar del Plata y Francia llegaron sin que el escándalo de Cazzu fuera el contexto predominante de la presentación de la película. Llegaron basándose en lo que la película es, y eso significa que cuando el público latinoamericano la vea, va a poder apoyarse en esos premios para calibrar sus expectativas de una manera que no depende del chisme. ¿Tú irías a ver esta película?
no por quién la protagoniza, sino por lo que es. Una película premiada en 3 países, dirigida por un director de cine de autor argentino, con un elenco que incluye a Graciela Borges. ¿Eso es suficiente para que compres el boleto? Escríbeme abajo. De verdad quiero saber tu respuesta honesta. Hay algo sobre la narrativa de los festivales de cine que me parece importante decir, porque a veces se pierde en la cobertura mediática que pone el foco en los nombres famosos. Cuando una película recorre el circuito de festivales internacionales antes de su estreno comercial, no lo hace de manera pasiva. El equipo del film, el director, los productores, los actores, viajan a esos festivales, presentan la película en proyecciones seguidas de preguntas del público, hablan con la prensa especializada, dan entrevistas en los idiomas que hacen falta. Es un trabajo enorme de representación del proyecto que ocurre en paralelo con la postproducción, con la preparación de la distribución comercial, con todo lo demás que implica llevar una película al cine. Que Cazzu haya participado de ese proceso, que haya estado en las proyecciones de la película cuando ganó en Mar del Plata, o en Estocolmo, o en Francia, significa que no solo puso su nombre y su presencia en el rodaje y se fue. Significa que fue parte de la vida del proyecto en su fase de lanzamiento al mundo, que estuvo ahí cuando los jurados decidieron premiarla, que su presencia en esos festivales fue la de una actriz que representa su trabajo, no la de una figura famosa que presta su nombre a un evento de marketing. Esa distinción entre actriz que representa su trabajo y figura que presta su nombre es la que separa los debuts cinematográficos que se recuerdan de los que se olvidan. Hay algo sobre el estreno del 16 de abril que hay que contextualizar para entender completamente su peso. El 16 de abril de 2026 es 7 días antes del 23 de abril, la fecha en que Cazzu arranca el Latinaje Tour en Chicago. En ese intervalo de una semana, Cazzu va a estrenar su primera película en cines y va a iniciar su primera gira por los Estados Unidos con 14 fechas sold out. Dos de los momentos más importantes de su carrera hasta la fecha, uno después del otro, en el mismo periodo. Eso no es coincidencia de calendario. Eso es el resultado de un trabajo que se preparó durante meses en paralelo, la película que terminó su recorrido de festivales y llegó al estreno comercial, la gira que se planificó y cuyas fechas se agotaron. Y los dos ocurriendo en el mismo periodo dice algo sobre la velocidad y la solidez del momento que está viviendo Cazzu como artista. En el mundo del entretenimiento, hay periodos donde todo converge, donde el trabajo de meses o años llega a sus resultados al mismo tiempo, y esos periodos son los que definen la trayectoria de una carrera de una manera que ningún periodo ordinario puede hacer. Cazzu está en uno de esos periodos. Y que esté en ese periodo en el mismo momento en que la historia del escándalo con Nodal seguía siendo parte de la conversación pública no es un problema, es una oportunidad. Porque cada vez que alguien que llegó a saber de Cazzu por el escándalo busca más información sobre ella, encuentra no solo el drama de la ruptura, sino también la película con premios en 3 países, la gira sold out y la ley con su nombre. Ese es el perfil que se construye cuando el trabajo habla más que el escándalo. Hay algo en la historia de la trayectoria de Cazzu que este debut cinematográfico ilumina de una manera que ninguna canción ni ninguna entrevista podría hacer, y es la pregunta de cuándo una artista deja de ser solo una artista de un género específico y se convierte en algo más amplio. Esa transición no ocurre de la noche a la mañana ni se produce por una decisión estratégica. Ocurre porque el trabajo acumulado de una persona llega a un punto en que el género original se queda pequeño para lo que esa persona tiene que decir. En el caso de Cazzu, el trap y el reggaetón fueron el punto de partida, el lenguaje en el que aprendió a hablar artísticamente, el espacio en el que construyó su presencia inicial. Y ese espacio fue real y poderoso. Cazzu fue una de las artistas que ayudó a definir el sonido del trap latinoamericano femenino en un periodo en que ese género estaba encontrando su identidad. No entró al trap como invitada ni como excepción, entró como voz central, pero el cine dice que hay más, que la persona que construyó ese lenguaje en la música tiene también la capacidad de construir lenguajes en otros espacios, que el tipo de presencia que hace que un director de cine de autor la elija para un papel central junto a Graciela Borges no viene de la fama ni de la popularidad, viene de algo más profundo que fue visible para Cabral cuando la conoció y que ahora va a ser visible para el público que la vea en pantalla. Hay algo sobre la película que quiero mencionar antes de cerrar este capítulo,
y que tiene que ver con un elemento de la narrativa de los últimos meses que la película ilumina de una manera particular. Kazu eligió trabajar en una historia sobre una madre, filmada en el paisaje más aislado y más radical de Argentina, en un periodo en que su propia maternidad estaba siendo objeto de una batalla legal. No la eligió para hacer una declaración pública, la eligió porque ese era el proyecto que tenía valor artístico suficiente para ella. Pero la coincidencia o la no coincidencia dice algo sobre los procesos internos de alguien que procesa lo que vive a través de su trabajo creativo. Hay artistas que cuando sus vidas se complican producen menos, se retraen, esperan a que pase el momento difícil para volver a crear. Y hay artistas que cuando sus vidas se complican producen más, con mayor urgencia, con mayor necesidad de encontrar en el arte las formas de lo que la vida no les da con claridad. Kazu, en este periodo, parece pertenecer claramente al segundo grupo. La música que siguió haciendo, la gira que organizó, la película en la que actuó, el vestido que cosió para su amiga. Todo eso durante uno de los periodos más complicados de su vida pública. Esa producción, esa energía creativa que no se detiene por el drama externo, es lo que caracteriza a los artistas con carreras largas, no los que solo crean cuando todo está bien, los que crean precisamente porque las cosas no siempre están bien. Quiero hablar ahora de lo que el debut cinematográfico de Kazu significa en el contexto más amplio del cine latinoamericano, porque hay algo en esta historia que va más allá de los logros de una artista específica y toca algo sobre el momento que está viviendo el cine en la región. En los últimos 10 años, el cine latinoamericano ha tenido una expansión en los circuitos internacionales de festivales y en las plataformas de streaming que no tiene precedente. Las películas argentinas, mexicanas, brasileñas, colombianas están llegando a audiencias globales de maneras que antes no eran posibles, y parte de esa expansión ha sido impulsada por proyectos que cruzan las fronteras entre la música popular y el cine de calidad, que llevan al cine a artistas que el público masivo ya conoce, pero que demuestran que tienen más que ofrecer de lo que ese público conocía. El debut de Kazu en el cine con una película que ya tiene premios en Suecia y Argentina es parte de esa tendencia más amplia. No es solo la historia de una artista que hizo una película. Es un dato en una tendencia cultural que dice que el cine latinoamericano está encontrando maneras de conectar su trabajo más ambicioso con la popularidad que tienen ciertas figuras en el universo musical. Y cuando esa conexión funciona, cuando la película es buena de verdad y el artista tiene algo real que ofrecer, el resultado es algo que amplía el público del cine de autor sin reducir la ambición de la obra. Risa y la cabina del viento, si llega a Netflix como se espera, tiene el potencial de ser ese tipo de resultado. Una película que la gente que ya sigue a Kazu va a ver porque quiere verla a ella, y que esa misma gente va a recomendar porque la película les dio algo más de lo que esperaban. Eso es el círculo virtuoso del arte que funciona. La popularidad trae la audiencia, la calidad genera la recomendación. Y hay algo más que quiero decir sobre el contraste de esta semana, algo que todavía no hemos dicho con esta claridad. La semana del 2 al 8 de abril de 2026 fue la semana en que el nombre de Kazu apareció en los medios de espectáculos latinoamericanos por más razones simultáneas que en cualquier otro periodo desde que su historia se convirtió en el centro de la conversación pública. La resolución judicial, la visa, la ley Kazu, el estreno de la película, la gira sold out, el vestido cosido a mano, todo eso junto. Y de todo eso, lo que más me interesa no son los logros individuales, sino la imagen que construyen juntos. La imagen de alguien que en la semana más intensa del ciclo de noticias sobre su vida privada estaba simultáneamente ganando en los tribunales, estrenando una película premiada, llenando salas en 14 ciudades de los Estados Unidos e inspirando legislación en 2 países. Esa imagen, esa acumulación, no se improvisa. Es el resultado de un periodo largo de trabajo en distintas direcciones al mismo tiempo, de no haberse detenido cuando el escándalo hubiera justificado detenerse. Y hay algo en esa imagen que el público femenino reconoce con una claridad particular, porque es la imagen de alguien que decidió que lo que le pasó no iba a ser lo que la definiera, que eligió que sus logros definieran su historia mejor que su dolor, que trabajó para que cuando alguien buscara su nombre, lo primero que apareciera fuera lo que ella construyó y no lo que le hicieron. Hay un contraste que este episodio deja en evidencia de una manera que es imposible no mencionar
aunque ya lo hemos tocado en los episodios anteriores de esta semana. Mientras Kazu debuta en el cine con una película premiada, mientras organiza su primera gira sold out por los Estados Unidos, mientras una ley con su nombre avanza en 2 países, la familia Aguilar y Christian Nodal atravesaban una de las semanas más complicadas de su narrativa pública reciente. Pero hay un ángulo de ese contraste que en los episodios anteriores no desarrollamos completamente, y es la pregunta de los legados. No el legado en el sentido solemne de lo que quedará en la historia, sino en el sentido más práctico de lo que va a quedar en el registro público de cada uno de los protagonistas de esta historia, cuando el ciclo de noticias de esta semana específica sea solo un capítulo en una narrativa más larga. Lo que quedará del lado de Ángela y Nodal de esa semana es un video de abucheos en San Antonio, una polémica de foto editada, los reportes de salas vacías, el rumor de $5 millones por una exclusiva de boda. Todo eso es lo que el archivo digital va a tener indexado cuando alguien busque noticias de esa pareja de la primera semana de abril de 2026. Lo que quedará del lado de Kazu es la fecha de estreno de una película premiada en Suecia, Argentina y Francia, la victoria judicial que le permitió llevar a su hija a su gira, el comienzo del Latinaje Tour con 14 sold outs, la ley Kazu en el Senado argentino y el vestido cosido a mano para una amiga que se casaba. Esos 2 archivos dicen cosas muy diferentes sobre los 2 lados de la historia. Y esa diferencia, que no fue planificada por ningún equipo de relaciones públicas, que emergió simplemente de las acciones que cada uno tomó, es quizás el dato más revelador de toda la semana. Y antes del cierre hay algo más que quiero decirte sobre Risa y la cabina del viento que creo que es lo más importante. Hay una diferencia fundamental entre lo que un artista recibe por su nombre y lo que un artista gana por su trabajo. Los premios de festival no se pueden comprar. El voto del público en la fiesta del cine de Francia no se puede fabricar. El respeto de un director de cine de autor que elige a alguien para un papel central en su película no se puede gestionar con declaraciones de prensa. Esas cosas son el resultado de trabajo real, de un nivel de presencia y de talento que no tiene atajos. Que Kazu tenga esas cosas en este momento de su carrera dice algo sobre quién es más allá de los titulares. No la Kazu de los escándalos, ni la Kazu del chisme, ni la Kazu de la ley que lleva su nombre, aunque todo eso sea parte de su historia. La Kazu que un director argentino de cine de autor eligió para contar una historia en el paisaje más austero del continente. La Kazu que trabajó con Graciela Borges y con Babasónicos en el mismo proyecto. La Kazu que ganó en Estocolmo antes de estrenar en Buenos Aires. Esa Kazu estaba ahí todo el tiempo, solo que durante los meses del escándalo, esa parte de la historia era más difícil de ver. El 16 de abril va a ser el día en que Risa y la cabina del viento llegue a los cines de Argentina, y ese día, independientemente de todo lo que ha pasado antes y de todo lo que va a pasar después, Kazu va a ser lo que siempre ha sido antes de ser lo que el escándalo la hizo ser: una artista, una actriz, una persona que hace cosas con valor propio en el mundo. Hay un último elemento de esta historia que cierra el círculo de lo que significa este debut cinematográfico en la semana específica en que ocurrió. El 16 de abril, la fecha de estreno de la película, y el 23 de abril, la fecha de inicio de la gira en Chicago, están separados por 7 días. 7 días entre el estreno de su primera película en cines y el inicio de su primera gira por los Estados Unidos con 14 fechas vendidas. En esos 7 días, Kazu va a ser simultáneamente la protagonista de una película que está en cartelera y la artista que va a dar 14 conciertos sold out en 2 semanas y media. Esa simultaneidad, ese acumulado de trabajo en 2 medios completamente diferentes al mismo tiempo, es lo que en inglés se llama un moment. Un periodo en el que todo converge de una manera que no puede fabricarse, porque requiere que el trabajo de años llegue a su punto de florecimiento al mismo tiempo. Kazu está en ese punto. Y el debut cinematográfico es la pieza que convierte lo que ya era un momento importante en algo que va a ser más difícil de olvidar. Hay artistas que tienen un momento así y no lo pueden sostener porque el momento llegó antes de que el trabajo tuviera la solidez que necesita para durar. Y hay artistas que tienen un momento así y lo sostienen porque el momento creció desde adentro, desde el trabajo que lo generó, y tiene raíces que no dependen de las circunstancias externas para mantenerse. La película premiada en 3 países, la gira sold out, la ley con su nombre, la victoria judicial,
el vestido cosido a mano, todo en la misma semana, sugieren que Kazu está en el segundo grupo, que este momento tiene raíces, que el 16 de abril va a ser la fecha de una película que la gente va a seguir viendo mucho después de que el ciclo de noticias de abril de 2026 sea solo un párrafo en una historia más larga, y eso, al final, es lo que importa. No el chisme de la semana, sino lo que queda cuando el chisme pasa. La película queda, los premios quedan, la gira queda en la memoria de quienes la vean, la ley queda en los registros legislativos de dos países, y el nombre de Kazu queda unido a todo eso. Ese es el balance de la semana. Y ese es el balance de un año muy difícil que terminó, al menos en esta semana específica, de una manera que ningún comunicado de prensa podría haber diseñado mejor. Eso es lo que la película le devuelve, si es que algo le había sido quitado. Y es lo que el registro público va a tener del 16 de abril de 2026, el día en que una artista argentina que vivió uno de los años más difíciles de su vida pública estrenó su primera película en el cine, y esa película ya tenía premios en 3 países antes de que el primer espectador comprara su boleto en Buenos Aires. Y volvemos al título una última vez: Risa y la cabina del viento. Hay algo en ese título que, en el contexto de todo lo que hemos hablado esta semana, cobra un significado que quizás no fue planeado, pero que existe de todas formas. La risa que sobrevive al viento. La risa que se mantiene en la cabina cuando afuera todo es movimiento y tormenta. La risa que no es optimismo ciego, sino la forma más honesta y más duradera de resistencia ante lo que no se puede controlar. Kazu no habló esa semana sobre los tribunales, ni sobre la demanda, ni sobre los permisos de viaje, pero estrenó una película que se llama Risa y la cabina del viento, y hay algo en ese título, en ese momento específico de su vida, que dice sin decirlo lo que no quiso decir con palabras, que hay una manera de estar dentro de la tormenta y no ser destruida por ella, que hay una forma de reírse, no de los problemas, sino con la vida a pesar de los problemas, que hay una cabina, pequeña y suficiente, donde el viento no llega. Eso no lo dijo nadie del equipo de Kazu, nadie lo escribió en un comunicado de prensa. Lo dijo el título de una película que ganó en Suecia, en Argentina y en Francia, y que estrena el 16 de abril en Buenos Aires. Te dejo con la pregunta final de este episodio. ¿Crees que el debut cinematográfico de Kazu va a cambiar la manera en que el público latinoamericano la percibe a largo plazo? ¿O crees que el escándalo mediático va a seguir siendo lo que más peso tiene en esa percepción aunque la película sea buena? Escríbeme abajo. Y si llegaste hasta aquí, ya sé que el video te llegó, dale like ahorita y en el celular el hype junto al like. Nos vemos en el siguiente.